Apocalipsis, el capítulo número 4, versículo número 11. Leamos todo lo que dice allí este importante texto de la palabra del Señor. La Biblia dice, todos digamos: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Eterno Dios, te damos las gracias por tu palabra que hemos leído y esperamos, Señor, que a través de la inspiración divina en tu siervo, tu palabra llegue al corazón de cada persona que esta mañana va a oír el mensaje de tu palabra. Tu palabra es poderosa, tu palabra tiene autoridad, tu palabra es una tremenda bendición para tu pueblo. Bendícenos, oh Dios, y que el Espíritu Santo nos ayude a entender y a interpretar lo que quieres decirnos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tenga la bondad y se sientan. Bien, continuamos esta mañana con el tema que iniciamos hace unos 15 días sobre la doctrina de la autoridad. La doctrina del principio de autoridad. Gloria al Señor. Iniciamos hablando de la importancia de la autoridad en el universo. Gloria al Señor. Y de lo necesario que es para cada uno de nosotros conocer en claridad qué enseña la Biblia sobre el principio de autoridad. Gloria al Señor. Dios nos ha facultado de muchas cosas importantes como seres humanos para poder corresponder a la demanda de Dios en cuanto a este principio de autoridad. Y Dios desea que dichos seres creados, hablamos de seres creados, seres inteligentes, tanto celestiales como terrenales, que Dios creó. Y Dios desea que dichos seres creados por Él le den su reconocimiento, sometiéndosele, respetándolo y obedeciéndole por encima, gloria al Señor, de todas las cosas, y que lo hagan por siempre. Pero Dios no espera que se haga de manera o de forma obligada, sino de forma deliberada, voluntaria y espontánea, y que en el uso total de sus facultades superiores, gloria al Señor, nos acerquemos para someternos a Él de manera voluntaria. Gloria al Señor. La Biblia dice que todo el que se acerca a Dios de esa manera, de manera voluntaria, deliberada y también con disponibilidad a lo que Dios quiere, la Biblia dice que Dios lo premia. Gloria al Señor. Si hay algo que honra verdaderamente a Dios, porque uno tiene que ponerse a pensar, hermano, cuando la Biblia dice de honrar a Dios, ¿qué es lo que verdaderamente honra a Dios? Si hay algo que honra verdaderamente a Dios, es que estos seres tomen la decisión deliberada y voluntaria y espontánea de someterse a Él. Cuando usted y yo de manera voluntaria decidimos someternos a Dios,
lo estamos honrando, verdaderamente honrando a Dios. Gloria al Señor. Solo en reconocimiento por lo que Dios es. Los seres angelicales que hemos leído dicen: Señor, digno eres. Pero anterior a eso, ¿qué dice la Biblia? Que Él está sentado en un trono. Es decir, que Él es la autoridad del universo y está sentado en un trono. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y los seres vivientes angelicales le honran diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios para someternos de manera voluntaria, estamos verdaderamente honrando al Señor. El que se somete de manera obligada no honra verdaderamente a Dios. Gloria al Señor. Usted puede pensar que alguien lo puede obligar para que se someta a Dios. Por eso el Evangelio no es una amenaza. Algunos usaron la predicación del Evangelio amenazando a la gente con el infierno, amenazando a la gente con los demonios, amenazando a la gente con ruina. Y hermano, la gente que se entregó a Jesucristo solo porque le tenía miedo al infierno, a los demonios y a la ruina, no lo hizo porque realmente reconoce a Dios, sino por el miedo que le infunde el mensaje que le dieron. Gloria al Señor. Si no existiera infierno, ¿qué haría usted con Dios? Si no existiera demonios, ¿qué haría usted en relación con Dios? Y si no existiera ni la ruina ni nada de eso, ¿qué haría usted con Dios? ¿Lo reconocería como su Dios? ¿Se sometería a Él sin esperar que nadie lo amenace? ¿Se portaría usted bien sin esperar que alguien lo obligue? No, solamente saber que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el Señor, es suficiente para reconocerlo a Él en majestad, en honra y en gloria. Por lo que Dios Él es, por lo que es Él, nos sometemos. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, hermanos, la Biblia enseña que una tercera parte de los seres angélicos decidió salirse de la cobertura de la autoridad divina. Escuche, salirse de la cobertura de la autoridad divina es una decisión también deliberada que toman las criaturas inteligentes que Dios creó, sea ángeles o seres humanos. La tercera parte de los seres angelicales decidieron de manera deliberada, voluntaria y espontánea salirse de la cobertura de la autoridad divina y establecieron un reino aparte del reino de Dios. Satanás no obligó a ningún ser angélico a seguirlo. Él les hizo una oferta y ellos decidieron salirse de la cobertura de Dios para formar el reino de las tinieblas. Y decidieron entonces vivir fuera de la voluntad de Dios. Ellos decidieron
de forma deliberada, voluntaria y espontánea, no someterse, no respetar ni obedecer a Dios. Ahora bien, es cierto que la mayoría de los ángeles tomaron la decisión, escuche bien, de permanecer bajo la cobertura de la autoridad divina. Aunque una tercera parte de los ángeles decidieron salirse de la cobertura de la autoridad divina, la mayor parte de los ángeles decidió quedarse bajo la cobertura de la autoridad de Dios, de obedecerlo, de respetarlo y de someterse a Dios. Gloria al nombre del Señor. Ahora también es cierto, gloria al Señor, que ellos se han mantenido por siempre como parte integral del reino de Dios y con la firme decisión de vivir bajo la voluntad divina. Hermano, los ángeles que no decidieron salirse de la cobertura de la autoridad divina no están obligados ahí, bajo la autoridad de Dios. Ellos han decidido firmemente permanecer bajo la cobertura de la autoridad divina. Gloria al nombre del Señor. Usted no ve en ninguna parte de la Biblia que Dios los haya obligado a quedarse. Decidieron. Por eso, en el mensaje anterior les hacía en claridad las facultades superiores que cada uno de nosotros tenemos, como también lo tienen los ángeles. Y nosotros somos los que decidimos, gloria al Señor, si respetamos, si nos sometemos, si obedecemos a Dios de manera voluntaria. Bendito sea el Señor. Y yo creo que lo que se hace de manera voluntaria se hace con agrado. Se hace bien. Gloria al Señor. Por eso usted no vive agobiado por la autoridad de Dios. Usted vive contento de que Dios es el que lo gobierna. Que Dios es el que le controla la vida. Que Dios es el que, hermano, es rey en su propia vida. Usted es feliz sometiéndose a Dios. Por lo menos es lo que yo creo. Porque lo que uno disfruta lo hace mostrar que está contento. Yo disfruto estar bajo la autoridad divina. A mí no me cuesta eso, porque lo he entendido que lo hago de manera voluntaria, espontánea y deliberada. Yo decido hoy todavía mantenerme bajo la cobertura de la autoridad divina. Gloria al nombre del Señor. El ser humano fue seducido con engaños por Satanás. Y en el huerto también optó de forma, escuche, Satanás no obligó a Adán y a Eva a salirse de la cobertura de la autoridad divina. Gloria al Señor. A veces queremos obviar que el hombre también tuvo gran responsabilidad. En las condiciones que vive el hombre hoy, es responsabilidad del mismo hombre. Porque usted no ve en el pasaje bíblico que Satanás los haya amarrado y se los haya llevado cautivos y se los sacó de allá del huerto del Edén, o los amarró y les metió en la boca el fruto prohibido. No. Adán y Eva de manera voluntaria, deliberada y espontánea decidieron salirse de la voluntad de Dios, de la autoridad divina, y aceptaron, recibieron. Ellos tenían también la decisión de recibir o no la oferta satánica, y la recibieron. Así que entonces decidieron salirse de la cobertura de la autoridad divina, y resulta que ellos no sabían lo que les esperaba. Porque el que se sale de la autoridad divina
entra bajo la cobertura del dominio del tirano. ¿Y qué es mejor? ¿Estar bajo la autoridad divina o estar bajo la cobertura de un tirano? Yo sigo con la divina. Gloria al Señor. Entonces, Él decidió, porque siempre usted tendrá la opción. No es que no hay más opciones, sí las hay. Usted tiene la opción, o sigue bajo la cobertura de Dios, o decide salirse y estar bajo la cobertura de las tinieblas. Solo decide la persona. Gloria al Señor. Porque usted tiene facultades superiores que lo hacen responsable de las decisiones que toma. Sabe que a veces hay personas que se incomodan con los entes de autoridad porque se salieron de la cobertura divina, se fueron a la cobertura de las tinieblas, se dieron cuenta que cayeron bajo las manos del tirano y se les complicó la vida, y ahora entonces discuten con la autoridad superior para que les arregle el problema que tienen. Y hermano, ¿qué culpa tiene uno de que la gente decida mal? No tiene que aprender a poner la cara por las decisiones que toma. Alabado sea el Señor. ¿Y quién es culpable? ¿Quién es el culpable? El hombre que tiene inteligencia, que tiene facultades superiores. Gloria al nombre del Señor. Y entonces el hombre se salió de la cobertura de la autoridad divina y fue sometido. Oiga, fue sometido. Dios no somete a nadie a la fuerza, pero el que se sale de la cobertura de Dios, la Biblia dice que se hace esclavo. Y todo el que se hace esclavo no hace lo que quiere, sino lo que su Señor le mande. Gloria al Señor. Y yo no puedo estar al mismo tiempo bajo dos coberturas, porque nadie puede someterse y obedecer y respetar a dos señores. Nosotros hemos decidido por el Señor de los señores, y ha valido la pena estar bajo la cobertura de la mano poderosa de este Señor. Porque bien maltrata el tirano. Gloria al Señor. Entonces, cuando existía un solo reino, por la mala decisión del hombre, entró en la cobertura del primer pecador que se rebeló contra la autoridad divina. ¿Y usted sabe quién es? Por eso el primer pecado en la Biblia no es el adulterio ni la fornicación. El primer pecado en la Biblia fue la rebelión. Y ese pecado no tiene reversa, hermano. Para que usted sepa. ¿Ve? Rebelarse contra la autoridad divina es el primer y más grande pecado cometido por uno que estaba bajo autoridad, pero no quiso someterse más a Alá. Él decidió salirse de la cobertura de la autoridad divina y dejó de ser lucero hijo de la mañana a ser Satanás. Y horrible hasta su nombre suena. Entonces se formó otro reino, el reino de las tinieblas, donde también
Hay potestades, hay principados, hay gobernadores que toman el control de aquel, escuche bien, que se somete a él, con una gran diferencia, que en la posesión que él tiene sobre la vida de los hombres, llega al punto de anularle las facultades al hombre y lo convierte en un esclavo que no puede decidir por sí mismo. Porque el que practica el pecado, esclavo es, y el esclavo no hace lo que quiere, sino lo que su señor le mande. Entonces parecía que el hombre fuerte y armado podía hacer lo que quisiera en su reino, atentando atrevidamente contra el reino de Dios. Y como que nada ocurría con ese reino salido de la rebelión, el reino de las tinieblas fue salido de la rebelión. Y la rebelión es desconocer la autoridad divina. Eso es la rebelión. Entonces hay un reino salido de la rebelión. Pero vino Cristo Jesús. Pero venido Cristo Jesús y habiendo sido muerto, sepultado y resucitado por la gloria del Padre, y habiéndosele dado toda potestad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, dice la Biblia que aunque parecía que había un reino salido de rebelión y que había un hombre fuerte y armado que parecía tener el control de toda la raza humana, se le presentó Jesucristo, y quien ha resucitado de los muertos, y ahora a él está sujeto toda potestad, todo principado, toda fuerza, toda autoridad está sujeta esta mañana a Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Por eso cuando Él dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es porque parecía que había algo que se había salido totalmente del control de Dios, por cuanto se salió un reino en rebelión y parecía que ellos iban a ser autónomos y que iban a tener el gobierno por siempre de la raza humana. Pero al que auspició la rebelión con sus secuaces, se le olvidó que antes de que él fuese creado ya existe el Dios que es la autoridad del universo. Diga gloria al Señor. Antes de que existiera querubín, antes de que existieran los ángeles, antes de que existiera la tierra y el cielo, antes de que existiera el universo, antes de que existiera la raza humana, ya existe una autoridad suprema. Diga gloria al Señor. Y cuando la autoridad suprema decide tomar control, lo hace. Gloria al nombre del Señor. Por eso Jesús dijo cuando resucitó. Y hermano, es que la Biblia dice que Satanás, en su rebelión contra la autoridad de Dios, dice que introdujo el pecado en el hombre. Y por haberse introducido el pecado en el hombre, según Romanos 5, dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que el arma de terror que usó el imperio levantado en rebelión por Satanás es la muerte. Y todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Gloria al Señor. Y cuando el Señor Jesús se presenta
entonces la autoridad de Dios se hace patente y ciertamente empieza a presentarse sucesos donde la muerte es la que está triunfando. Claro, la muerte está triunfando porque todos los santos varones de Dios que se fueron levantando en la historia terminaron allá en el sepulcro y hasta la fecha no se han levantado. Se presenta Jesús de Nazaret y de la misma manera el imperio de la muerte le pasea lo que él usa como instrumento para mostrar que tiene poder y que tiene autoridad sobre la raza humana caída. Por eso usted ve que se muere Lázaro, por eso usted ve que le pasan cerca un féretro de un muchacho que había muerto, por eso usted ve que hay una niña que fallece y parece que la muerte se está riendo a carcajadas porque el que se apareció no puede hacer nada contra ellos porque igual se está muriendo la gente, pero este que se presentó es la autoridad divina y tiene autoridad sobre la misma muerte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y usted no ve que es en diferentes órdenes que se mueren niños, se mueren jóvenes, se mueren personas mayores. Y parece que él dice, ni la edad, ni la clase social detiene el arma de la muerte. Sin embargo, el que se presentó comenzó a levantar a la niña y fue resucitada. Se levantó el joven, fue resucitado. Lázaro, que estaba ya podrido 4 días en el sepulcro, la voz del que tiene autoridad sobre la muerte traspasó la piedra, traspasó todo aquello y entonces salió el que estaba muerto. Aleluya. Le está diciendo al diablo y a todo aquel que se ha ido en rebelión que aquí la autoridad de Dios todavía está presente. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Pero hermano, claro, al reino que salió por la rebelión se les están estremeciendo los cimientos, porque se levantó uno que les está levantando a los que se están muriendo. Gloria al Señor. Pero como en otras ocasiones, la autoridad de los otros era una autoridad delegada, limitada. Así que ellos no podían por sí mismos morirse y por sí mismos levantarse. Ni Moisés, ni Josué, ni Elías, ni Eliseo, que aunque tuvieron autoridad delegada, no podían por sí mismos levantarse de entre los muertos. De igual manera, el reino de las tinieblas seguía mostrando que ninguno de esos santos varones se había levantado por sí mismo. Así que hay que llevar también a la muerte. Y cuando se muera, se acabó todo lo que se dice. Pero resulta que que es autoridad, dijo que a él nadie le quita la vida. Nadie le quita la vida. Él de sí mismo tiene poder, tiene autoridad para poner la vida y tiene autoridad para volverla a tomar. Así que nadie se la quita. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Y como estamos hablando de que venido Cristo fue muerto, la muerte llegó. Hace lo que tiene que hacer la muerte. Gloria al Señor. Y llevan al Cristo allá al sepulcro. Como la historia se repite, los que le seguían estaban tristes. Algunos comenzaron a dispersarse. Él les había dicho que al tercer día se levantaría de entre los muertos. Pero no todos creían eso.
Por eso le digo, tardos de corazón para creer lo que les estoy diciendo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Él les había dicho, van a destruir, porque tienen el poder para hacerlo, van a destruir este templo, pero al tercer día lo levantaré de nuevo. Alabado sea Dios. Así que la historia se repite, porque los que le siguen conocen la historia. Hombres como Elías, que hacían descender fuego del cielo, se murieron. Terminó su episodio sobre la tierra. Hombres como Eliseo quisieron temblar con milagros portentosos, mucho más que los que hizo Elías. También sus huesos yacían allá en una fosa. Así que muerto él y sepultado. Por eso la Biblia dice que iban dos caminando camino a Emaús, San Lucas 24, iban tristes. Y cuando van caminando, ya es el tercer día, hermano, la gente hasta había perdido las cuentas. Nadie estaba a la expectativa. ¿Usted cree que si a mí me dicen que en el tercer día se va a levantar, usted cree que yo voy a estar así despistado? Yo estoy a la expectativa. Gloria al nombre del Señor. Pero estos iban despistados ya. Iban caminando a Emaús. Y entonces los dos que van caminando van platicando. Se acabó la esperanza. Este volvió a pasar a la historia como los antepasados, patriarcas y líderes espirituales que hubieron en el pueblo. Y entonces se les presenta en el camino otro personaje. ¡Oh, qué Dios tan grande este! Porque si hubiera usado el mismo rostro lo hubiera reconocido. Él quería saber qué había quedado en el corazón de ellos. Hermano, Dios sabe y quiere saber qué hay en el corazón suyo esta mañana. Y Él se les une, un peregrino más, se mete en la conversación y les dice, ¿qué pláticas tenéis? Y le dice, ¿acaso eres tú el único extranjero que no ha sabido lo que pasó en Jerusalén? ¿Y qué pasó en Jerusalén? ¿Usted no ha oído hablar de un Jesús nazareno, varón portentoso en obras? Y Dios estaba con él en todo lo que hacía. Él llegó y hizo grandes favores al pueblo. Sin embargo, nosotros pensábamos que era la esperanza de Israel. ¿Y por qué pensaban que era la esperanza? Es decir, que ustedes ya no tienen en el pensamiento que algo iba a cambiar. ¿Ustedes qué tienen en el pensamiento entonces? Nosotros pensábamos que era Él la esperanza de Israel. Porque a como murieron todos, se murió Él. Y este es el tercer día y no ha pasado nada. Nadie nos ha dicho nada que pasó con Él. No podemos acercarnos a la tumba. Hay 40 soldados romanos que no creen en esto. Y gracias a Dios que la guardia era así. Ateos que no creen en nada, solo en filosofía. Y este es el tercer día. Nosotros habíamos oído de Él, que Él se levantaría el tercer día. Pero es el tercer día y no ha pasado nada. Gloria al nombre del Señor. Y comenzó Él a hablarles. Algo pasa dentro del corazón de ellos cuando oyen la voz de Él. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y llegaron al punto exacto de traer el memorial, gloria al Señor, cuando Él se sentaba con ellos y les partía el pan y les repartía a cada uno de ellos. Y cuando llegaron a ese lugar, se sentaron a compartir algo de comida. Y mientras Él lo hacía, algo sucedió. Los ojos de ellos fueron abiertos y se dieron cuenta que el que está ahí es Jesucristo, el resucitado, el que ha vencido a la muerte.
Aleluya. Aleluya. Y decían, no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras. Oh, bendito el Señor. Bendito el Señor. Y le dijo, vayan, dígale a sus hermanos que yo he resucitado y que hay un punto de encuentro donde les dije que nos íbamos a ver. Alabado el nombre del Señor. Hermano, la Biblia dice que se había escrito de Él que su santo no vería corrupción. Y la Biblia dice que fue suelto los dolores de la muerte por cuanto la muerte no lo podía retener. ¿Por qué? Porque por encima del imperio de la muerte está la autoridad divina de Dios. Por encima, hermano, de lo que pueda ser el imperio del mal, está el poder de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Por el poder y la autoridad de Jesús, los seres humanos que crean en Él podrán huir del reino de la muerte e ingresar al reino de la vida. A los que creen en Él, los traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo. Dios decidió darle una segunda oportunidad al ser humano. Y por la obra del Calvario y la predicación del Evangelio lo lleva al punto en el que una vez más puede usar sus facultades superiores para que de forma deliberada, voluntaria y espontánea decida volver a ponerse bajo la cobertura divina, escapando así del reino de las tinieblas. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio te da una oportunidad para que escapes del reino de las tinieblas y te sometas de manera voluntaria, deliberada, gloria al Señor, a la cobertura de nuevo del Señor Jesucristo. Es salir de allá para entrar acá, al reino de Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Diga gloria a Dios. Escapando así del reino de las tinieblas, igual Dios le da la oportunidad. Le dice, escapa por tu vida. La obra del Calvario le abrió una oportunidad a la raza humana de escapar, hermano, del tirano y volver a la cobertura de la autoridad de Dios. Es que bajo la cobertura de la autoridad de Dios hay grandes beneficios. Yo no puedo pensar que viviendo en un reino de rebelión me va a ir mejor que bajo la cobertura de la autoridad divina. Yo no puedo pensar de esa manera. Gloria a Dios. Él nos da esa oportunidad y le explica los beneficios que tendrá si le obedece. Hermano, obedecer a Dios trae beneficios. Dije, obedecer a Dios trae beneficios. Pero lo deja decidir a usted. O sea, Dios dice, ya la obra está hecha. Toda potestad la tiene Jesucristo en el cielo y en la tierra. El tirano fue vencido. Las puertas de la cárcel están abiertas. Gloria al Señor. Lo que había que pagar, ya se pagó. ¿Quién decide salir? Usted y yo. El día que usted y yo nos entregamos al Evangelio, tomamos la mejor decisión del mundo. Esa decisión fue volver a someternos a la autoridad divina. Por eso aquí ya no hacemos lo que queremos. Hablando pues de lo que Dios tiene ya ordenado. Gloria al nombre del Señor.
Si decidimos entrar bajo la cobertura de la autoridad de Dios, lo hicimos de manera voluntaria y estamos dispuestos a someternos y acatar lo que Dios diga. Alabado el nombre de Jesús. Y gracias a Dios por esa segunda oportunidad. El plan de redención es el medio usado por Dios para recuperar al hombre para el reino de Dios. El plan de redención es el plan de Dios para volver a recuperar al hombre, para llevarlo al reino de Dios. Gloria al Señor. Y hermano, con una actitud y con un espíritu y una vida habituada a la desobediencia, a la rebelión, al no sometimiento a la autoridad de Dios, ¿cómo se podrá vivir en este reino? Por eso, entre una cosa y la otra, aparece la nueva creación, aparece la obra del Espíritu Santo, aparece el nuevo nacimiento, porque el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque para vivir como demanda este reino y disfrutar vivir bajo la cobertura de este reino, hay que hacerlo naciendo de nuevo. De lo contrario le va a costar. Le va a costar someterse. Le va a costar, hermano, que le redireccionen a usted. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando uno entiende todo este plan, hermano, no vivimos sino para someternos al Señor. Yo hago lo que Dios diga, no lo que me digan mis emociones, ni lo que me dicten mis conceptos, ni lo que me llevó a tejer los prejuicios. No, aquí estamos para someternos a Dios. Bendito sea el Señor. El que no aceptó, ojo a esto y oído, el que no aceptó voluntariamente someterse a la autoridad divina, se enfrentará al hecho de tener que someterse de forma obligada a ella, pero ya sin esperanza de salvación. Se lo repito. El que no aceptó voluntariamente someterse a la autoridad divina, no quiere decir que no tendrá que someterse a esa autoridad cuando le corresponda. Porque la Biblia dice que toda lengua confesará y a él se doblará ¿qué? Toda rodilla. O sea que el que no lo haga en este tiempo, en someterse de manera voluntaria a la autoridad divina, un día tendrá que vivir el hecho, oiga eso, de tener que someterse de manera obligada a ella, pero ya no tendrá esperanza de salvación. Gloria al Señor. Porque los muertos todos estarán delante de Él, grandes y pequeños. Bendito el nombre del Señor. A este Jesús, dice la Biblia, que Dios exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es más, el que no quiera reconocer la autoridad de Jesucristo aquí, él cree que nunca la va a reconocer. Igual tendrá que reconocerla ya en el juicio. Gloria al Señor. Pero allá será demasiado tarde, porque una vez, aunque él tratara de reconocerla, eso ya no le da la bendición de obtener salvación, sino que tendrá que reconocerla porque Él es la autoridad suprema. Alabado sea Dios.
pero será lanzado al lago de fuego. Yo prefiero reconocerla ahora. Diga gloria al Señor. Yo no quiero que me agarre el tarde. ¿Usted cree que toda esta gente que usted ve, que uno les predica la palabra, hasta se bailan el mensaje, se burlan, contradicen, atacan al Señor, levantan calumnias sobre el Evangelio, ponen por el piso la doctrina? Todo ese poco de gente que hace lo que aparentemente quiere, no, ellos no hacen lo que quieren, ellos hacen lo que la cobertura de tinieblas les dice que hagan. Y no reconocen, no les importa, no le prestan atención. Entonces ahora se burlan, ahora no les da ningún valor la autoridad de Jesucristo y creen que así van a terminar por la eternidad haciéndolo. No, Señor, cada uno dará cuenta. Alabado el nombre de Jesús, porque a Él se doblará. Y el que no lo quiera reconocer aquí, ese día las cuerdas vocales las tomará la autoridad divina para que lo diga. Yo soy su Señor. Jesucristo es el Señor. Él es la autoridad suprema. Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios que usted no está obligado ahorita a tomar sus cuerdas vocales y decir que Él es su amo, su Señor, que Él es la autoridad. Al contrario, ahora más bien las toma el Espíritu para hablar en otras lenguas las maravillas de Dios y reconocer al Altísimo esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, la gran importancia del principio de autoridad consiste en que Dios reina por la eternidad. Amén. Y que el reino de Satanás será destruido en el infierno. El reino de Satanás será destruido en el infierno. Pero antes de que sea destruido dicho reino, sucederá que todos los que quedaron bajo ese reino serán humillados y caerán de rodillas ante la autoridad del eterno Dios, y luego se ejecutará la sentencia del castigo eterno sobre ellos, porque no aceptaron honrar a Dios sometiéndose, reverenciándolo y obedeciéndolo de forma deliberada, voluntaria y espontánea. Eso no es que van a pasar directamente, no, primero van a ser humillados para que reconozcan la autoridad suprema. Y después que lo hagan, para donde no piensan ir, ni quieren ir. Porque en la encuesta dice, ¿dónde quiere pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Y todos dicen que en el cielo. Sin reconocer, sin someterse, sin obedecer a la autoridad suprema. Gloria al nombre del Señor. Dios en su soberanía no socorrió a los ángeles para ofrecerles la oportunidad del arrepentimiento y del reingreso a su reino divino, hermanos. Dios a los demonios, a la tercera parte de los ángeles que decidieron salirse de la cobertura de la autoridad divina, Dios no les dio oportunidad, ni a Satanás le ha dado oportunidad para reingresarlo al reino de Dios. Por eso dice la Biblia que Él no socorrió a los ángeles, sino que vino a socorrer, a darle una oportunidad a la raza humana. Diga gloria al Señor. Proveyendo en su eterna sabiduría y conocimiento inescrutable una salida de misericordia y de gracia para que el hombre pudiera escapar del reino de las tinieblas y ser introducido de nuevo en el reino de Dios, pasando a estar otra vez bajo la cobertura de la autoridad divina.
y quedando así libre de las consecuencias eternas de la rebelión contra Dios. El que no se somete a la autoridad divina es porque quiere vivir en rebelión. La redención del ser humano se debe a la necesidad de proveer al hombre otra oportunidad de reingresar al reino de Dios por su deliberada, voluntaria y espontánea voluntad y en el uso sobrio de sus facultades superiores. Yo estoy aquí porque quiero estar. Aquí no hay ninguno que le hayan puesto un arma en la frente para que se haya arrepentido, para que se haya bautizado y para que esté aquí. No, aquí estamos porque estamos aprovechando la oportunidad que nos ofrece la redención en Jesucristo. Gloria al Señor. Claro, hermano, la obra del Calvario trae al ser humano de regreso a la cobertura. Usted se acuerda que yo dije que la obra del Calvario no es solamente que un cordero fuera sacrificado, que una sangre inocente fuera derramada para cumplir la demanda de la justicia divina. No era solamente llenarnos de alegría de saber que alguien ocupó el lugar que usted y yo deberíamos ocupar en la cruz del Calvario. No es solamente saber de que volvimos a recuperar la comunión con Dios, a volver a ser acreedores de la herencia divina, de las promesas de Dios. La obra del Calvario va un poco más allá. La obra del Calvario es que trae de nuevo a aquel que decide recibir la obra de Cristo en su vida y lo trae para que vuelva de nuevo de manera voluntaria a someterse a la autoridad de Dios. Y viva así, con esa decisión. Gloria al nombre del Señor. No lo trae de forma obligada, sino que el hombre, al oír la predicación del Evangelio, debe decidir si acepta o no el ofrecimiento de la gracia de parte de Dios. Dios dice, he abierto un paréntesis llamado la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que aproveche una oportunidad que le ofrezco. ¿Cuál? Volver al reino de Dios. Pero si vuelves, gloria al Señor. Usted no sabe el por qué tuvo que ser expulsado del huerto. Porque ya estaba bajo la cobertura ¿de quién? De la autoridad de Dios. Y dice la Biblia que no salió, fue echado. Una palabra fuerte, ¿verdad? Una cosa es que usted decida salirse. Me voy. Eso es decisión suya, salirse. Pero que lo echen. ¿Cómo se siente usted? Que lo echen a uno. A mí me echaron de una casa una vez por predicar el Evangelio con un machete. Y no me fui contento porque me echaron. Y la Biblia dice que el hombre fue echado fuera. Porque ahí no iba a estar bajo la cobertura divina. Y fuera de la cobertura divina, el hombre vivió bajo la cobertura de un reino de rebelión. Y con todo disponible para ese reino por la naturaleza pecaminosa. Por eso la Biblia dice en Romanos 8 que la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Dice no se sujeta, está hablando del principio de autoridad.
Porque cuando se habla de sujeción y obediencia, se habla de reconocimiento del principio de autoridad. Y por eso dice que la carne no se sujeta a Dios, ni tampoco puede, aunque quisiera, no puede. ¿Por qué no puede? Porque está infectada del virus de rebelión que le inyectó el primer rebelde de este mundo, Satanás. Por eso usted se da cuenta la lucha que usted tiene entre el hombre espiritual que nació de nuevo para vivir sometido a su Dios, y la carne que no quiere someterse a Dios, que siempre busca rebelarse a Dios. Gloria al Señor. Porque está infectada de rebelión. Un desconocimiento de la autoridad, eso es lo que hay en la carne. Un desconocimiento de respeto y obediencia a la autoridad de Dios, eso es lo que hay en la carne. Y yo decido, escúcheme bien, aún estando aquí en el reino de Dios, todavía decido si me dejo guiar la vida, gloria al Señor, por el principio de autoridad, que es reconocer, someterme y respetar a Dios de manera voluntaria en todo mi ser y en todo lo que haga, o dejo que me gobierne la carne y aún estando dentro del reino de Dios, me levanto en rebelión, me levanto en desobediencia, en no reconocimiento de la autoridad, en no sometimiento a la autoridad y en no obediencia permanente y completa a la autoridad divina. Eso lo decide usted. Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios por los que son guiados por el Espíritu. Porque el hombre espiritual, la mujer espiritual, es la que reconoce la autoridad divina. Cuando usted se levanta contra la autoridad de Dios y empieza a hacer lo que no debe hacer, sépalo bien que está actuando bajo la influencia de la carne, con el principio de rebelión. Y no argumente lo que quiera, está actuando bajo el principio de rebelión. Porque eso es lo que la carne siempre busca. Dice que no se ajusta a los designios de Dios, ni se sujeta a Dios. Y usted tiene que tomar siempre una decisión. Todos los días que se levanta, usted tiene que levantarse, como dice el apóstol a Tito, despojándonos del viejo hombre rebelde, insubordinado, no obediente, viciado. Todos los días, yo me levanto todos los días, porque todos los días, mientras esté bajo la cobertura del reino de Dios, tengo el principio de autoridad. Gloria al nombre del Señor. Y yo decido si me salgo de esa cobertura. Y no crea que al salirse de esa cobertura, usted no entra bajo otro principio. Hay solo dos principios en la Biblia. En el universo hay dos principios: el principio de autoridad y el principio de rebelión. Yo decido bajo qué cobertura vivo la vida. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gracias sean dadas a Dios que nos dio otra oportunidad de someternos a su autoridad por el Evangelio. ¿Usted no está contento por eso? Yo estoy contento porque el Evangelio me dio la oportunidad de volverme a someter a Dios. En el mundo no lo podía hacer. ¿Cómo lo iba a hacer en el mundo si el que me gobernaba a mí es el tirano? Escuche eso. La carne usaba la instrumentalidad del cuerpo para levantarse contra la autoridad de Dios. Por eso dice que éramos ajenos a la vida de Dios en nuestros pensamientos,
distantes de lo que es Dios, estábamos sin Dios y sin esperanza. Ahora tenemos a Dios y tenemos esperanza. Pónganse en pie, vamos a darle gracias a Dios. Mire el Evangelio desde otra perspectiva. Alabado sea el Señor. Mire el Evangelio desde la perspectiva de volver a la cobertura de la autoridad de Dios. A un creyente no le queda bien decir: es que yo estoy grandecito, hermano. Yo estoy grandecito para hacer lo que yo quiera, cuando quiera y donde quiera. No, usted tiene autoridades superiores. Gloria al Señor, gloria al Señor. Por eso aquí no se hace todo lo que a uno se le viene a la cabeza. Yo le estoy de ejemplo. Amén. Gloria al Señor. Porque parte de aquí. Y qué bueno, hermano, que hemos aprendido eso. Porque al que aprende y vive esto, vive tranquilo. Por eso Pablo decía que él servía desde sus superiores con limpia. Escuche, superiores. Pablo fue un hombre de autoridad, porque él tenía autoridad para poner preso a los creyentes. Pero un día le salió al encuentro la autoridad suprema. Cayó y quedó ciego. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Él esperaba una voz distinta. Él esperaba un nombre distinto. Pero la voz que escuchó le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y después de eso, un sometimiento tan tremendo que él no cuestionó la voz ni cuestionó el nombre, porque perseguía a los del nombre, pero ahora ya no lo cuestiona, porque el que se le presenta le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él no lo duda y dice: Señor Jesús, tú eres el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Gloria al Señor. Hermano, esto es algo grande. A mí no me tuvieron que dar por las piernas para arrodillarme y reconocer que Jesucristo es el Señor. No. A mí conmigo no lo hicieron, yo no sé con usted. Pero conmigo no ha sucedido eso. Aleluya. ¿Sabe, hermano, que a veces nos cuesta mucho reconocer no que Él es el Señor, sino su señorío? Todo el mundo dice que Él es el Señor. Y usted pasa por templos majestuosos que dicen en letras rojas con fondo blanco: Jesucristo es el Señor. Pero les cuesta someterse al señorío de Cristo. ¿En qué le cuesta a usted someterse al señorío de Cristo? Gloria al Señor. Hermano, yo a veces me pongo a pensar, si los seres angelicales que lo adoran ahí en Apocalipsis, que nunca se han salido de la cobertura de la autoridad divina, sí es cierto que se fue la tercera parte, pero la mayoría se quedó sometida a su Señor. Y ellos que no se han salido de la cobertura de la autoridad divina, todavía lo reverencian, todavía lo respetan,
y le dicen: Señor, Señor, digno eres de recibir la honra, de recibir la gloria. ¿Qué esperaría Dios de usted y de mí? Que sí que anduvimos, hermano, fuera de la cobertura de la autoridad divina, que tomamos decisiones muy equivocadas en la vida. Yo que hablé mal de él, que perseguí también a los que llevaban su nombre, y que me dijo a través del Evangelio: te doy una oportunidad para que vuelvas a estar bajo la cobertura de la autoridad divina. ¿Qué le pudiera decir usted al Señor esta mañana? Hermano, yo quisiera decirle de corazón esta mañana: realmente usted esta mañana se siente feliz, se siente pleno de estar sometido a la autoridad de Dios. Yo le pregunto eso esta mañana, porque eso lo va a medir tus actitudes. El director leyó un salmo hermoso que algunos no sé ni cómo lo habrán leído. Y dice: entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Reconoced que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Yo le invito a que levante sus manos. Tómese un minuto de este culto, que ya vamos a terminar, y reconózcalo, dígale: Señor, gracias por haberme dado la oportunidad de haber escapado del reino de las tinieblas. Aleluya. Atrás quedaron cadenas, atrás quedaron los barrotes, atrás quedó un tirano que nos trató muy mal, hermano. Y aún así le cumplíamos. Satanás nos trató muy mal, pero ¿cómo le cumplíamos a las citas? ¿Cómo le obedecíamos a lo que nos decía que hiciéramos? ¿Cómo no vamos a obedecerle mejor al que nos recibió con los brazos abiertos? Al que sanó las heridas, al que nos lavó con su sangre, al que nos dio un vestido nuevo, al que nos volvió la dignidad, hermano. Cristo te volvió la dignidad. Te volvió el sello, te volvió el calzado que te hace diferente al esclavo. Te dio un vestido limpio y te dio un nuevo nombre. Soberano Dios, gracias.